Buenos días con todos. Buenos días nuevamente. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar nuestro curso, el curso de física. A esta hora siempre vamos a tener, si no hay ningún cambio. Soy el profesor Daniel Valenzuela Onachín, darle la bienvenida a este nuevo año. Vamos a trabajar la modalidad de las diapositivas. Casi en todos sus detalles. No creo que haya inconvenientes. Es que si hubiese inconvenientes de repente para algún detalle, utilizaríamos la pizarra. Entonces, el tema correspondiente al día de hoy para nuestro curso de física es análisis dimensional. Tiene que ver con la aplicación de la matemática o simplemente aplicar matemática en esta primera parte. Las operaciones básicas y principalmente la ley de exponentes que hacen en álgebra, eso vamos a aplicar. El análisis dimensional es encontrar una relación o aplicar las relaciones matemáticas que existen entre magnitudes fundamentales y derivadas. Por ejemplo, acá hay una magnitud derivada llamada energía. Eso dimensionalmente se representa por esta fórmula, por esta ecuación dimensional, la energía, ¿no? La energía tiene como fórmula dimensional o ecuación dimensional a m, l, cuadrado t a la menos 2. ¿Qué cosa es m, l y t? De todo eso, toda esa dependencia, justamente vamos a encontrar con el análisis dimensional. Prácticamente es parte de las matemáticas aplicadas a la física. Entonces, para ello, primero establezcamos qué cosas son las fórmulas dimensionales, ¿no? En realidad, una fórmula dimensional o ecuación dimensional es una relación de igualdad. Una relación de igualdad. Hay una igualdad que relaciona las magnitudes derivadas con las fundamentales. Magnitudes derivadas con las fundamentales. ¿Y cuáles son las magnitudes fundamentales? Estas magnitudes fundamentales son 7 y son la base que se toma para poder representar al resto de las magnitudes. Entonces, cualquier magnitud que no está en este grupo de los 7 es derivada. Cualquier magnitud que no está aquí en el cuadro es derivada. Las fundamentales son justamente 7. ¿Ya? 7 magnitudes fundamentales. ¿Ya? Longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa y corriente eléctrica. Son las 7 magnitudes que el sistema internacional los considera. Para el sistema internacional, estas son las magnitudes fundamentales.
Y su representación matemática, su fórmula dimensional o su fórmula, su ecuación dimensional, para cada una de ellas son estas. O sea, estas fórmulas o estas representaciones son las que van a servir para expresar a las derivadas. Por ejemplo, en la diapositiva anterior, la energía, ¿verdad?, que se compone, ¿no? Se compone de, bueno, de la masa, de la longitud y el tiempo. Entonces ya sabes que ahora sí, donde yo vea L viene a ser la fórmula dimensional de la longitud o la dimensión de la longitud. Y así, M mayúscula es la fórmula dimensional de la masa o la ecuación dimensional de la masa. Y así para cada magnitud tiene su ecuación dimensional. De este grupo de 7 magnitudes fundamentales, las que más participan, las que más se usan, son las 3 primeras: longitud, masa y tiempo. Ellas son las que participan más, los que trabajan más. El resto sí participa, pero más los 3. ¿De acuerdo? Entonces, este primer cuadro es para reconocer la dimensión o la ecuación dimensional o la fórmula dimensional de las magnitudes fundamentales. Y las derivadas, bueno, pues las derivadas son las que no están ahí. Una serie de derivadas vamos a plantearlo acá. Pero como yo quiero expresar las magnitudes derivadas en función de las fundamentales, para poder expresarla, tengo que manejar esta nomenclatura o esta notación. Cada vez que yo tenga dos corchetes o entre corchetes adentro de la magnitud, se va a leer ecuación dimensional de esa magnitud. Por ejemplo, si A sería longitud, se leería ecuación dimensional de la longitud. Si A sería, por ejemplo, velocidad, diría la ecuación dimensional de la velocidad. O sea, una forma de expresarlo o la forma de expresar es así: entre corchetes y adentro la magnitud que se quiere representar. Ya sabes que para la longitud, la masa, el tiempo, los 7 fundamentales ya tienen ya tienen definidos su ecuación dimensional, ¿no? M, L, T, todo eso tiene definido. En cambio de las derivadas hay que construirlas. De las derivadas hay que construirlas. Las representaciones o las magnitudes derivadas salen a partir de fórmulas físicas o fórmulas matemáticas. Me explico. Por ejemplo, la magnitud derivada velocidad vamos a desarrollar a partir de la fórmula física. ¿Cuál es la fórmula física? Velocidad, distancia, entre tiempo. Entonces, la magnitud derivada llamada velocidad se construye a partir de una ecuación física. Pero se puede construir también una magnitud derivada a partir de una fórmula matemática. Por ejemplo, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? Ya, el área de un rectángulo, hay una fórmula matemática, ¿no? El área de un rectángulo es lado por el otro lado, largo por ancho. Largo por ancho. ¿Cómo se calcula, por ejemplo, el volumen de un cubo? Matemáticamente, hay una fórmula matemática, ¿no? Largo, ancho y altura. Se multiplican los tres. Entonces, las magnitudes derivadas se pueden construir a partir de ecuaciones físicas o ecuaciones matemáticas. Pero, si yo quiero representar, debo colocar dentro del corchete la magnitud derivada y a su costado la representación. En general, toda magnitud, en general, puede expresarse en función de las fundamentales. Toda magnitud derivada se expresa en función de las fundamentales. Los exponentes son números reales, ¿ya? Reales. Pueden ser enteros o fraccionarios. La cosa que son reales. Positivos o negativos. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación simplemente quiere decir eso. Quiere decir que toda magnitud derivada se expresa en función de las fundamentales. Es todo. Por ejemplo, acá tenemos algunas magnitudes derivadas y su fórmula dimensional o su dimensión o su ecuación dimensional. Por ejemplo, la ecuación dimensional del área es L cuadrado, longitud al cuadrado. Del volumen es longitud al cubo. De la densidad, acá es la densidad.
es volumen entre tiempo, bueno, es longitud y tiempo, contiene eso. La velocidad contiene la longitud del tiempo, la aceleración y así. Cada magnitud derivada siempre está en función de las fundamentales. Puede ser de una, puede ser de dos, pueden ser de tres, de una, siempre. Toda magnitud, ¿ya? Toda magnitud derivada siempre va a expresarse en función de las fundamentales. Ahora, profesor, ¿pero cómo se llega a L cuadrado, L cubo, ¿no? Para el área, el volumen, para la velocidad LT menos 1? Entonces, yo les había dicho que toda magnitud derivada se construye aplicando una fórmula matemática o una fórmula física. Y eso lo vamos a hacer. ¿Ya? Algunas de ellas vamos a demostrar. ¿Ya? Solo que aquí, esa tablita, ya debe estar en tu internet, ya se va a trabajar ya con eso, ya, con esta referencia ya. Por ejemplo, hay un problema en la densidad, ya sabes que la densidad es L cubo T a la menos 1. Lo reemplazo y lo trabajo. Muy bien. ¿Qué propiedades se cumplen acá? Primero, la ecuación dimensional de cualquier número, sea positivo, sea negativo, sea ¿no? De cualquier número real, sea fraccionario, qué sé yo, de cualquier número, su ecuación dimensional es 1. De cualquier número, sea positivo o negativo. Esa es una propiedad importantísima. Por ejemplo, acá de 3 medios, su ecuación dimensional es 1. No quiere decir que cuando tú divides 3 entre 2 te sale 1, no. Sino que los números no tienen dimensión. Así se dice. Los números no tienen dimensión. En todo caso, la ecuación dimensional de cualquier número, cualquiera sea su forma, es la unidad. Y acá algunos números. Logaritmo, una razón trigonométrica, una constante, pi 3.14, es un número. Su ecuación dimensional es la unidad. Cumplen con las reglas de la multiplicación, división, potenciación y radicación. Por ejemplo, si yo multiplico L por L cubo, ya sumo los exponentes. La misma base, sumo exponentes. Cuando yo divido m a la quinta entre m al cuadrado, divido, resto acá los exponentes. 5 menos 2, 3. ¿Ve? Cumple la multiplicación, la división, la potenciación. Por ejemplo, LT menos 1 es una magnitud, es una ecuación dimensional. Si lo elevo al cuadrado, igual el exponente afecta a cada exponente, lo multiplica. Sería L cuadrado T a la menos 2. Y si saco raíz cuadrada, también, o raíz cúbica, lo que sea. Acá, en vez de multiplicar los exponentes, se divide entre el radical. O sea que sería M, sería 4 entre 2, 2. L, 3 entre 2, no se puede, 3 medio puede caer. Y así. Con eso quiero decirles que se cumple acá todas las operaciones de la multiplicación, división, potenciación y radicación. Cumple con eso. Principio de homogeneidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo sume magnitudes o reste, deben ser de la misma dimensión. ¿Ya? Debe ser de la misma clase. O sea, yo puedo sumar o puedo restar, por ejemplo, puedo sumar masa, menos masa, masa, ¿no? O puedo sumar tiempo, menos tiempo, etc. Estamos hablando para la suma o la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces solamente se puede sumar o restar magnitudes de la misma especie. Si me dan una ecuación física, una fórmula física para ustedes, una ecuación física, y tiene varias partes, para que sea correcta esa ecuación física, dimensionalmente deben ser iguales. O sea, la ecuación dimensional de la primera parte, la segunda, todas deben tener la misma dimensión. Eso quiere decir que solamente se puede sumar o restar magnitudes que tengan la misma dimensión, magnitudes de la misma especie. ¿Ya? Eso es lo mismo que decir eso. Pero cuando tengas una ecuación física, una fórmula física, ¿ya? Todos los términos separados por sumas o restas deben tener la misma ecuación dimensional. Ejemplo. Ecuación conocida. Distancia, velocidad por tiempo, más o menos un medio de la aceleración por tiempo. Vamos a probar con más. Como es una ecuación ya comprobada, debe cumplirse de que esta parte, distancia, la otra parte, este producto, y la otra parte, toda esta expresión, porque está separado de suma o resta, en este caso es la suma, deben tener la misma dimensión.
Ahora sí, vamos a ensayar. Distancia, lo dejo igual. Si yo tengo una multiplicación, lo separo en multiplicación. Acá tengo una multiplicación, lo separo en una multiplicación, y si está elevado al cuadrado, también elevado al cuadrado. Todo lo mismo. ¿Ya? Solo que se está aplicando ecuación dimensional a un producto. Ahora sí vamos a reemplazar. Distancia. La distancia es una longitud, por lo tanto su ecuación dimensional es L. De la velocidad, su ecuación es LT menos 1. Y del tiempo es T. Ese es en el cuadro que hemos hecho la primera. De la velocidad, repito, LT menos 1. Profe, pero eso no lo hemos hecho todavía. Por ahora todavía no, pero acá les estoy anticipando. De la velocidad, su ecuación es LT menos 1. Del tiempo es T. De un medio, que es número, es 1. De acuerdo a la propiedad. No, es 1. Si es un número, 1. De la aceleración, también les digo de que es LT menos 2. Eso debe ser un dato. Pero vamos a ver también. LT menos 2 es la ecuación de la aceleración. Del tiempo es T, pero como está elevado al cuadrado, T al cuadrado. Vamos a operar acá parte por parte. L se queda solo, ¿ya? En cambio acá, a ver acá, ¿qué pasó? Acá, a ver, T menos 1 con T se cancela. Y de esta operación me sale L nomás. De esta última, T menos 2 con T2 se cancela. Y me queda L. 1 no significa nada, pues por 1 es lo mismo. Entonces, T menos 2 con T cuadrado es 1. 1 por L y por 1, L. O sea que todo esto es L. El centro, todo es L. Y el primero es L. Entonces, está demostrándose de que esta ecuación es correcta. ¿Por qué es correcta? Porque todos sus términos separados por sumas o restas tienen la misma ecuación dimensional o tienen la misma dimensión. Por lo tanto, se dice también que solo se puede sumar o restar magnitudes de la misma dimensión, de la misma especie. Ese es el principio de homogeneidad. Conclusión, ¿qué vas a hacer cuando tengas una fórmula física? Todas sus partes debo poner en corchete e igualarlas. ¿Por qué? Porque es correcta. Si es correcta y homogénea, debo hacer eso. Y normalmente todas las ecuaciones ya son verificadas, son correctas. Ese es el principio de homogeneidad. Algunas, por ejemplo, el área. El área es largo por ancho. Pero largo es L porque es longitud y la ecuación dimensional del ancho es longitud también. Y L por L, L cuadrado. Cualquiera sea el área, la ecuación dimensional del área es L cuadrado. Del volumen. Volumen puede ser largo por ancho y por la altura. Pero el largo es una longitud, el ancho es otra longitud y la altura otra longitud. Por lo tanto, el volumen tiene como dimensión LQ. De la velocidad, acá sigue. Acá las dos primeras, fórmula matemática. Las dos segundas, fórmula física. Velocidad, distancia entre tiempo. Pero de la distancia, su ecuación es L, porque es una longitud. Y del tiempo, su ecuación dimensional es el tiempo, primer cuadro, donde están las fundamentales. Pero esto no queda ahí. El tiempo que está en el denominador, cuando pasa al numerador, cambia de exponente, cambia de signo. Acá sería 1, sería LT menos 1. Así sale la ecuación dimensional de la velocidad, LT menos 1. La aceleración, de acuerdo a una fórmula física, es igual a velocidad sobre tiempo también. Pero velocidad ya hemos hallado, es LT menos 1, esa es velocidad. Y tiempo, nuevamente es T. Y cuando hago la división, este exponente de T arriba se va a convertir en menos 1. O sea, acá debo restar. Menos 1 es del numerador. ¿Y de dónde es este menos 1? Es que el T que está en el denominador tiene exponente 1. Y cuando se divide, se resta. Y menos 1, al final de la aceleración es LT menos 2. Entonces, así vamos construyendo. Y así se construyen todas las demás. Pero, repito, nosotros simplemente le vamos a dar los datos. ¿Ya? Pero algunas debe conocer. Por ejemplo, aceleración y velocidad, eso debe conocer. El área y volumen, también de hecho. Y longitud, masa y tiempo. Con eso vamos a trabajar. ¿Ya? Recuerda estas leyes. ¿Ya? Producto de bases iguales, exponentes se suman. División de bases iguales, exponentes se restan.
Potencia de potencia, el exponente multiplica al otro exponente, se multiplica. Y radicación, se divide el exponente con el radical para hallar la respuesta. Se divide. ¿De acuerdo? Ahí están los ejemplos. Simplemente han sido traducidos acá, ¿no? Por ejemplo, acá el último, acá digo, acá arribita, l cuadrado t a la menos 2, ¿no? Y así. Cuando multiplica, se multiplica los exponentes. Cuando elevas a la potencia, se multiplican los exponentes, ¿no? Eso debes recordar. Con eso más de ayudita que hemos recordado, vamos a pasar ya de frente ya a nuestras operaciones, a nuestra dirigida. He tomado los ejercicios de la práctica 1 para poder desarrollarlos. Y ahí está el enunciado de la práctica 1. Vamos a terminar R. No, vamos a terminar ¿qué? Dimensión de B. ¿Qué cosa sale B? Si P es periodo y R es radio. Pues aquí, chicos, recuerde que del periodo es T y del radio es longitud, porque radio es una longitud, es una dimensión lineal, longitud. Entonces ya tengo el dato ya, profesor. Del periodo es T y del radio es longitud. Lo que voy a hacer es reemplazar. ¿Ya? Reemplazar. Si acá tengo una operación multiplicación y potenciación, igual parece acá. Simplemente se le da los corchetes. Reemplazamos entonces. ¿T qué cosa era? Periodo. Periodo es T. ¿Y radio qué cosa era? Longitud, L, pero L cuadrado. Cuando ya no se puede reducir más, esa es la respuesta. O sea, B es igual a TL cuadrado, o L cuadrado T también aparece. Puede ser TL cuadrado o L cuadrado T, cualquiera. ¿Ya? Y no tiene nombre especial. No tiene nombre especial. Simplemente que la dimensión de B es TL cuadrado. Contiene el tiempo y contiene a la longitud de esta forma. Sencillito. Vamos con la siguiente. Determine las dimensiones de la potencia, P. Dice que la potencia, de acuerdo a una fórmula física, la potencia se calcula trabajo entre tiempo. Profesor, el tiempo ya conozco, pero el trabajo, aquí está. El trabajo es ml cuadrado t a la menos 2. ¿Ya? En tu libretita de anotes, voy anotando ya. Del trabajo es ml cuadrado t a la menos 2. Y del tiempo ya sabes, pues, tiempo. ¿Ya? ¿Y qué cosa me dicen que haga? Ya que calcule la dimensión de P. Si debo dividir la dimensión de trabajo entre la dimensión del tiempo. Eso quiere decir que voy a aplicar lo mismo acá. Divido, bueno, la ecuación dimensional del trabajo entre la ecuación dimensional del tiempo. Por lo tanto, reemplazo. El trabajo es ml cuadrado t a la menos 2. Y el tiempo, ya sabemos, t. Ahora sí, el único que se va a dividir, división de bases iguales, es el tiempo. Hazlo pues, hazlo. A ver, ¿cómo sería? T menos 2 era el numerador y este 1 pasa a restar, menos 1. ¿Por qué? Porque solamente se divide tiempo, porque m no tiene nada abajo, l tampoco. El tiempo nomás. Aplicamos, ¿ya? División de bases iguales. La misma base y los exponentes se restan. El de abajo, acá aparece menos. ¿Ya está? Haciendo operaciones, sería ml cuadrado y t a la menos 3. Sería ml cuadrado t a la menos 3. Esa es la ecuación dimensional de la potencia. De la potencia. Y así podemos tener nuestro cuadro, construir nuestro cuadro, ¿no? Ya del trabajo ya estamos ya, que es ml cuadrado t a la menos 2. Ese es el trabajo. De la potencia es ml cuadrado t a la menos 3. Profe, se parece, ¿no? Casi lo mismo. Solamente cambió el t. Acá es t menos 2 para el trabajo y acá t menos 3 para la potencia. Es decir, son parecidos, pareciera que fuesen lo mismo. Pero fíjate, ¿eh? Esta es la forma de construir la potencia. Ese es para la potencia. Vamos a pasar a la número 3. Determine las dimensiones de la energía. La energía
lo puedo calcular de acuerdo a la fórmula física, es decir, en el dato está ¿ya? En tu libro, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y acá dice, pues, m es masa y la v es velocidad. Esa es la fórmula, chicos, para la energía, pero la energía cinética. Pero no importa, puede ser energía cinética, energía potencial, energía elástica, cualquier energía. La energía es única, o en todo caso tiene la misma dimensión, es energía, energía. ¿Ya? Al igual que la distancia, radio, perímetro, diámetro, largo, ancho, altura, bueno, tiene tantas diversidad, pero en el fondo es longitud, altura, diámetro, ¿no? Radio, son longitudes, ¿no? Al igual ocurre con la energía cinética, energía potencial gravitatoria, energía elástica, son energías. Van a tener la misma dimensión. Bueno, masa ya conoces, pues, ¿no? Y velocidad, te dije que te acordaras, velocidad, y si no, aquí está. De la masa es m, pues. De la velocidad, lt menos 1, ¿ya? Vaya a construir tu cuadrito, ya tienes, ya mira, ya tienes velocidad, ya tienes aceleración, ya tienes potencia, ¿no? Trabajo también ya tienes, y listo. Vamos construyendo nuestro cuadrito. Aplicamos lo mismo, ¿no? Como es una igualdad, igualdad también, ¿no? Lo separo, 1/2 de la masa y la velocidad al cuadrado. Ahora lo reemplazamos. De 1/2 es 1. ¿Por qué? Porque es un número. Mira, estamos aplicando la propiedad. 1. De la masa es m. De la velocidad es lt menos 1, pero eso hay que llevarlo al cuadrado, tal como dice la ecuación. Al cuadrado. Ahora sí, 1 va a desaparecer porque no afecta. L al cuadrado y t menos 2 al cuadrado. Mira, fíjate. M quedó solito. L cuadrado t menos 2. Ese es el resultado de haber elevado al cuadrado toda esta expresión. Listo. Y ya no se puede hacer más. Ahí queda. Si te fijas, esta ecuación dimensional de la energía es lo mismo que del trabajo. ¿Te acuerdas? El trabajo era ml cuadrado t a la menos 2. El trabajo. ¿Por qué? El trabajo y la energía tienen la misma dimensión. El trabajo y la energía tienen la misma fórmula dimensional. El trabajo y la energía tienen la misma ecuación dimensional. Por lo tanto, no se puede hacer más, y al final la ecuación dimensional es ml cuadrado t a la menos 2 para la energía. Repito, para la energía cinética, para la energía potencial gravitatoria, para todas las energías. Pasemos al número 4. Determine las dimensiones de la magnitud Q. Acá me dan una fórmula física. AQ sobre R, C sobre B por el coseno del ángulo. A viene a ser seno de 30, o sea, A sí es seno de 30. R es aceleración, C es velocidad y B diámetro. Me piden cuál será las dimensiones de Q. No se conoce Q. De acuerdo a los datos, A es seno de 30, la ecuación dimensional de A es 1. ¿Por qué, profesor? Porque seno de 30 es un número. Y la ecuación dimensional de un número, de todo un número, es la unidad. Listo. R es aceleración. La ecuación dimensional de la aceleración ya sabes que es lt menos 2. ¿Está? C es velocidad. Bueno, la velocidad pues ya sabes que es lt menos 1. Y B es diámetro. Diámetro es una longitud. Lo tengo todo. Ahora vamos a reemplazar. Puedes reemplazar o puedes despejar. Yo primero voy a reemplazar. A es 1. Se vaya. ¿Por qué? ¿Por qué 1, profesor? Porque el seno de 30 es un número y por lo tanto en el fondo es 1. Coseno, también 1. ¿Por qué? No interesa el ángulo, puede ser coseno de 30, coseno de 50, no interesa, la cosa es que sea coseno. Basta que sea coseno, seno, tangente, cotangente, qué sé yo, es 1. Listo. Está quedando así. Q, no conozco. R, aceleración.
C, velocidad, y E, diámetro. Ya está reemplazado. Va a pasar a multiplicar todo. Todo esto pasa a multiplicar. Tal como está, cuando pasa al otro miembro a multiplicar, no cambia nada de signo. ¿Ah? Los exponentes permanecen igual. Pasa a multiplicar. Pasamos a multiplicar, ya está. Este denominador pasó a multiplicar. Ahí está. Ya está. Ahora sí. L con L creo que de una vez puedo simplificar. ¿Sí? Ya, simplifícalo. Se fue L con L. Voy a tener un L y producto de T, T. T menos 1, T menos 2. Ahí está. L con L de arriba se fue, queda un L. Ese L se quedó solito. En cambio, T con T, producto de bases iguales, se coloca la misma base y los exponentes se mantienen igual. Menos 1, menos 2. Por lo tanto, Q será LT menos 3. Chicos, en el fondo es álgebra. ¿Ya? Me dan los datos, reemplazo, despejo, pero debo acordarme las propiedades. Por ejemplo, de un número es 1 la ecuación. De un número es 1. Debo simplificar, debo dividir, etc. ¿De acuerdo? A ver, otra más. Igual, F es fuerza y D distancia, ya sabes, ¿no? Fuerza, MLT menos 2. Distancia, L. Voy a reemplazar. Ya sabes de que coseno es 1. Su dimensión es 1. Cuando ya está entre corchetes, 1 de frente. Abajo. F fuerza, MLT menos 2. Distancia, la ecuación dimensional es L, es una longitud. El único que se va a multiplicar de bases iguales es L. Lo demás queda. Queda M solito. L sería L 1 más 1. Y T menos 2 quedó solito. Solo que ha sido ordenadito acá, ¿no? Listo. O sea que al final sería ML cuadrado T a la menos 2. ¿De acuerdo? Es reemplazar y acordarse las ecuaciones dimensionales de los números. El seno, coseno, tangente, cualquiera es 1. ¿Ya? Producto de bases iguales porque se está multiplicando acá. ¿Ya está? Esa es la 5. Ya, se parece a la, ¿no? A la 4, a ver. P es diámetro, diámetro es L. V velocidad, LT menos 1. Q es presión, acá está, algo nuevo. De la presión es ML menos 1, T a la menos 2. Se parece bastante, ¿no? A uno de ellos, pero acá está la diferencia, N menos 1. Vamos a reemplazar. Ya primero le doy la forma. ¿Saben lo que he hecho, chicos? He despejado A, porque acá me piden A. Para dejarlo A solito, A multiplica a P, P divide y la V multiplica. Ahí está. El A que estuvo acá se pasó a multiplicar. El P que estuvo acá se pasó a dividir. Y listo. ¿Sí? Y el V pasó a multiplicar al Q. Se despeja. Se despeja. ¿Ya? El V se pasó a multiplicar. El P pasó a dividir. Y el A se pasó al otro miembro. Listo. Despeje. Tal que ya está despejado, ahora sí reemplazamos. Q, presión, V, velocidad, y P, el diámetro. P no era potencia, profesor. No, para cada uno, para cada problema tiene su especificación. O sea, no te guíes por la letra, sino por lo que dice acá. Ya, P es diámetro, V, velocidad. Q es presión, eso hay que reemplazar. El único que va a hacer división es L, pero acá puedo simplificar L con L. L con L, se simplifica. Ya está, se fue, se va. M no tiene nada, L, ya no hay L, L menos 1 nomás, T menos 2 y T menos 1. Oh, ese sí. T menos 2, T menos 1. Producto de bases iguales. Solamente el tiempo. El M no tiene nada, el L también está solito, ellos quedan solitos. Y menos 2 menos 1 menos 3. Ahí está. Esa es la ecuación dimensional de A. ¿Ah? Ya, aquí repito, es despeje. Despeje. Y luego reemplazo. O si no, tal como aparece, lo reemplazo y debo despejar de todas maneras. Igualito, cualquiera sea, hay que despejar. Esta ecuación dice que es correcta. Si me preguntaran cuántas partes tiene esta ecuación, ¿cuáles son las partes? Tiene 4 partes. 3P, A, 4B y 2R. Tiene 4 partes. Se compone de 4 partes esta ecuación.
esta ecuación física, esta fórmula física. Si es correcta, debe cumplirse lo siguiente, ¿ya? Pero antes, como acá me dice que R es trabajo, ¿no? Recuerde que R es trabajo, el trabajo es ml cuadrado t a la menos 2, ese es el trabajo. Debes tener ya anotado en tu libreta de notas, ¿ya? ml cuadrado t a la menos 2 del trabajo. Listo. Ese es el único dato. ¿Y con eso va a salir, profesor? Claro. Tenemos que hacer la dimensión de P. ¿Cuánto será P? Como es una ecuación, ya sabes, ¿no? Todo lo igualo dimensionalmente, con corchete. Le aplico corchete a todos y lo igualo. ¿Por qué? Porque es correcto. Aplico el principio de homogeneidad. Listo, ahí está. Los 4 se igualan. Ya no parece más ni menos, ¿no? Todos iguales. Los separo. 3P, 3P. A solo 4B, 4B. 2R, 2R, separado. Pero no te olvides que 3, 4 y 2 son números, ¿no? Por un lado. Se pueden cancelar si quieres. Si quieres. Se cancela también. Se cancela. Se cancela. ¿Por qué? Porque es 1, 1, 1. Porque su dimensión es 1. Porque es un número. Y mira lo que llegamos. Al final llegamos de que los 4 son lo mismo. Los 4 son lo mismo. Si los 4 son lo mismo, y uno de ellos es R, entonces P es igual a R, A es igual a R, y B es igual a R. Todos son lo mismo. Por lo tanto, P es igual a R. Si P es igual a R, P es igual a lo mismo. M, L cuadrado de a la menos 2. ¿Ya? Esa es la forma de trabajar ecuaciones dimensionales. Tiene su propia regla. Tiene su propia regla. ¿De acuerdo? Tiene su propia regla. ¿Cuál es la regla? De que una fórmula dimensionalmente correcta, todas sus partes deben tener la misma dimensión, la misma ecuación. Y a partir de ahí reemplazar. ¿Ya? Eso es cuando aparece una fórmula y suma o resta, al final igualas. Simplificas todo lo que puedes por las propiedades. De un número, su ecuación dimensional es 1. De un número, su ecuación dimensional es 1. De un número, su ecuación dimensional es 1. Y listo, mira, va quedando despejadito ya. Aquí también es una ecuación correcta. ¿Ya? B es aceleración y T es tiempo. Único dato, aceleración y tiempo. De aceleración no te olvides que es LT-2 y del tiempo T. No te vas a olvidar. Aquí está, ya está recordando, ¿ya? Aceleración ya lo tienes anotado. Tiempo también ya lo conoces. Y si hay sumas o restas, igualamos. Ahí está. Pero con corchetes, no te olvides, porque esto significa decir las dimensiones de cada parte son iguales. Eso quiere decir esta ecuación o esta relación. Las dimensiones de cada componente, de cada parte, son iguales. ¿Ya? Voy a separar acá A por T, voy a separar acá un medio con U, con B, y T lo separo, pero al cuadrado. Mira, de un medio, profesor, esto lo hemos hecho, creo, ¿ah? A ver, ¿no? Lo hemos hecho con el ejemplo, pero acá nuevamente. Ya, bueno, pues lo que he hecho es, he igualado X con el último. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Porque ahí están los datos. A no es dato. Como A no es dato, esto mejor no lo toco para nada, porque A no lo conozco. Pero B sí es dato. T es dato. Por lo tanto, la incógnita X lo igualo a este último. Es lo que es, al último. Esto lo desprecio. No me sirve. Lo dejo. Ahí está. Ahora sí, X también es igual a este último. X es igual al segundo, igual al tercero. 1. Y mira, LT menos 2. Y T al cuadrado, T al cuadrado. Se cancela T cuadrado, se cancela. Y al final tengo así. ¿No? ¿Qué pasó acá? Se cancela. Y T a la 0, ya sé, profesor. Simplemente es L. Claro, porque L menos 2 no se canceló. Eso es, chicos. Muy bien. Espero que les sea